Padre Dios, te damos gracias por esta mañana. Te doy tantas gracias por darme la gran bendición de estar aquí de nuevo, Padre, con mi familia, con mis hermanos y hermanas en Cristo. Con esta familia, Señor, que de cierta manera ha reconocido, Señor, el llamado tuyo sobre mi vida. Qué privilegio que fue aquí, Señor, donde tú también confirmaste el llamado a pastorear y tú orquestaste todo usando esta iglesia para mi ordenación. Eso nunca se va a olvidar. Así que Dios, gracias por esta tu iglesia. Gracias por usarles, no simplemente en mi vida, sino también en la vida de las personas que están acá y en las que han sido impactadas y las que serán impactadas para tu gloria. Así que, Señor, sigue obrando hoy en esta mañana. Usa este tiempo, ayúdanos por favor a poder aprender y crecer más en el conocimiento de tu palabra. Así que ven, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tengo la gran bendición de poder compartir con ustedes sobre la disciplina y el deleite de la oración. Y lo primero que quiero comenzar diciendo es que tengo que confesar que hablar de la oración no es nada fácil. No es que sea difícil encontrar en la Biblia lo que es orar. Eso no es lo difícil. Yo creo que todo el mundo podría dar una definición muy clara, bíblica, podríamos decirlo, de lo que es la oración. Ahora, lo difícil, lo que hace que sea tan difícil, por lo menos para mí, es que muchas veces me encuentro que no oro como debo de orar. Y por eso es difícil. Y no crean que porque tuve la oportunidad, la bendición, la misericordia de Dios de poder coeditar y escribir este librito es porque soy un experto en la oración. No me considero un experto en la oración, no me considero una persona que completamente vive lo que va a enseñar. Así que junto con ustedes ruego al Señor que el Señor nos ayude. Y quise comenzar de esta manera porque yo creo que lo mejor es sincerarnos, o sea, es ser sinceros. Esto no es una predicación de aquí para allá. Esto es una predicación que viene de lo alto para nosotros, que podamos aprender y decir, Señor, ven, ayúdanos, porque realmente queremos confesar nuestra falta de apetito en la oración, nuestra falta de deseo en orar y venir delante del Señor. Porque yo creo que todos aquí sabemos que tenemos que orar. La pregunta no es, ¿sabes que tienes que orar? Todo el mundo diría, claro que sí tengo que orar. Pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces no encontramos el deseo a la obediencia y el llamado a orar? ¿Por qué muchas veces pasan otras cosas primero antes de orar? ¿O por qué muchas veces queremos hacer de la oración un checklist, una lista donde tú dices, Señor, yo amén esto, amén, ahora qué es lo que tengo que hacer? Entonces, realmente la oración, lo que yo entiendo de la oración es que es tanto una disciplina, pero también es un deleite. Déjame explicar lo que yo entiendo que la Biblia nos enseña en cuanto a la oración. Déjame darte una breve, pero no es tan breve, es extendida, una definición de lo que yo creo que es la oración. La oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar, escucha esto, el deleite de escuchar, de hablar y también de conocer más a Dios. No simplemente esto, sino es una negación a mi dependencia de mí mismo. Y también es el arma para matar mi orgullo y pecado. Es venir ante mi Dios a través de Cristo, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, guiados por el Espíritu Santo, entendiendo que aún en las cosas que no conozco ni entiendo, sé que tengo al Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Yo sé que es una definición muy extensa, pero básicamente si algo tú puedes entender y yo puedo ser claro para que tú entiendas en esta mañana, es que la oración es una disciplina que te lleva a un mayor deleite en Dios. Es una disciplina, como lo vamos a ver, y nos toca esforzarnos, pero hay una garantía, y es que es un medio para un deleite mayor y principal en Dios. Así que con eso en mente yo quiero que tú abras tu Biblia a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Si tienes tu Biblia, ve a Hebreos capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Y dice así, el autor de Hebreos dice en Hebreos 4, 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Fíjate lo que dice al final del versículo 4, de Hebreos 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que lo que vamos a ver esta mañana son tres verdades que nos ayudan a entender de la oración tanto como una disciplina pero como un deleite. Lo primero que yo quiero ayudarte a ver hoy en el texto en esta mañana es que Jesucristo es quien retiene nuestra fe. Jesús retiene nuestra fe. Lo primero que vamos a ver en el versículo 14 es que Jesús retiene tu fe. Segundo, vamos a ver que Jesucristo se compadece de nosotros. Versículo 15, Jesús se compadece de nosotros. Y por último, vamos a ver que Jesús nos acercó. Todas estas verdades te van a ayudar a entender por qué venir ante el Padre, cómo venir ante el Padre y cuál es la garantía de venir ante el Padre. Jesús es quien retiene nuestra fe, lo que lo vamos a ver en el versículo 14 que acabo de leer. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿y por qué leer estos versículos que yo acabo de leer, pero no encuentro la palabra oración? Yo no encuentro la palabra oración ahí. De tantos versículos que hay en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tú podrías haber escogido uno que tuviera la palabra oración. ¿Por qué entonces tomar el tiempo de leer estos versículos cuando no entiendo o cuando no veo la palabra oración? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, primero déjame tratar de recordarte lo que ha estado pasando en el libro de Hebreos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el libro de Hebreos, pero el libro de Hebreos consiste de 13 capítulos. Y el autor de Hebreos toma 13 capítulos para darte a entender lo siguiente. Cristo es mejor, por lo tanto, perseveren en su fe. Todo Hebreos, del capítulo 1 al capítulo 13, el autor de Hebreos busca ayudarnos a entender la siguiente tarea. Hey, Cristo es mejor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es perseverar en la fe. Y él ya llega al capítulo 4, que es donde nosotros estamos. Entonces terminamos el capítulo 4 con los versículos 14 al 16. Pero él se ha tomado todo el capítulo 4, ayudándonos a entender cuál es la diferencia de algunos miembros del antiguo pacto versus nosotros en el nuevo pacto. Es decir, todos nosotros que ahora estamos después de la obra de Cristo, en Cristo como iglesia. Él ha estado tratando de explicar la diferencia. Y él nos ha dicho que anteriormente se les fue proclamado a ellos lo que ellos llaman este reposo que tenían, este descanso que había en Dios, pero sin embargo muchos de ellos se dieron cuenta que no descansaron en el descanso de Dios. Todo él estaba hablando todo en el capítulo 4 y también llega al capítulo 3 y por lo tanto nos advierte y dice que tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros quizás pensando que hemos entrado en el descanso verdadero, prometido, comprado de Cristo, a la verdad nos encontramos que todavía tenemos un corazón incrédulo. Es lo que él dice en el capítulo 3. Entonces la advertencia es lo mismo que él ha estado diciendo en el capítulo 3, capítulo 4. Él dice, yo les quiero decir esto y la exhortación es que cuando ustedes escuchen el anuncio de la buena nueva, él le dice buena nueva, no buenas nuevas, pero él dice del anuncio de la buena nueva, que esta palabra no sea como ellos que la obraron sin fe, pero que ustedes en Cristo ahora la vivan por fe. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la oración? ¿Qué tiene que ver que él les ha estado exhortando a la iglesia? Perseveren en su fe, Cristo es mejor. ¿Qué tiene que ver estos versículos y la exhortación de no ver la palabra sin la fe, sino que escuchar la buena nueva y obrarla en la fe dada a nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, la oración es un medio para retener nuestra fe en Dios. La oración es un medio para que tú y yo retengamos lo que se nos ha sido dado. La fe es retener mi confianza y mi esperanza de disfrutar este descanso que Cristo ya ha comprado. El verdadero descanso, el verdadero sabático se encuentra en que Cristo ya compró un descanso que lo disfrutamos ahora, pero lo disfrutaremos por la eternidad. Y la oración es un medio que tú usas para retener esta fe que fue dada a ti. Esta fe que fue entregada a ti. Porque, por ejemplo, cuando vienen las aflicciones a tu vida, sea problemas, tentaciones, sea diferentes aflicciones en tu vida, ¿qué haces? ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú respondes? Normalmente cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, es ver qué medios puedo yo usar para salirme del problema. ¿A quién busco? ¿Cuál es la esperanza? Y sí, obviamente el cristiano ora, pero ¿cómo oramos? Muchas veces usamos la oración simplemente como algo que el cristiano hace. No, tengo que orar.
Perdí el trabajo, ¿qué hago? Buscar un nuevo trabajo. Y empiezo a aplicar. Pero tengo que orar antes. Señor, yo me conseguiré un trabajo. Y ya. Pero ¿cómo es que la oración se conecta con descansar en mi confianza y en mi esperanza que Dios tiene mi vida asegurada? Porque precisamente en el contexto de ansiedad es que Pablo habla en Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, pero en el versículo del 6 al 7, él dice que ante toda ansiedad de tu vida, tú vengas al Señor con toda confianza y con todo gozo, y que nuestras súplicas y ruegos sean dados a conocer al Señor. Y él dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tanto vuestro corazón como vuestra mente en Cristo Jesús. Entonces la oración es un medio para tú encontrar descanso. La oración es un medio para tú disfrutar esta fe que ha sido comprada y dada a ti por Cristo. La oración es este descanso que vengo a mi Señor ante todo tiempo. Pero una de las cosas que más me animó mientras que me preparaba para esta mañana es entender que lo que garantiza que retendremos nuestra fe no es porque yo tenga mucha fe, ni porque yo encuentre en mí descanso por lo que yo he hecho o por lo que yo puedo hacer. La garantía de tu fe y de mi fe está puesta en el gran sumo sacerdote Jesús. Eso es lo que él comienza diciendo en el versículo 14. Nosotros teniendo pues un gran sumo sacerdote, él empieza con esta declaración y él después te lleva a lo que tú tienes que hacer. Retengamos nuestra fe. Él te dice primero, ¿cómo puede ser posible que yo puedo retener mi fe? Porque yo tengo un gran sumo sacerdote. El retener la fe no se enfoca en lo que tú puedes hacer, en lo que yo puedo hacer, en cuánto oro, en cuánto no oro, sino que tengo un gran sumo sacerdote que garantiza que mi fe está siendo guardada, preservada, cuidada y por Él. Por tanto, tenemos este gran sumo sacerdote. Así que, ¿cuál es la conexión entre lo que es la fe y la oración? Bueno, la conexión está en que la fe y la oración es expresada en mi dependencia de Dios. La oración y la fe entiende que yo dependo de Dios. Por más que sea mi decisión pequeñita o grande, por más que mi aflicción sea algo común o sea una aflicción muy difícil, en todo momento el creyente eleva su vista y depende del Padre. En todo momento él sabe que está siendo guardado, preservado por Cristo y retiene su fe confiado ante el Señor. La oración no se trata de mirarnos a nosotros mismos y buscar fuerzas, ánimo, gozo, paz, esperanza y autocontrol en nosotros mismos. La oración no se trata de mirarte a ti y enfocarte en ti, hallar recursos en ti. La oración lo que es entonces, y se trata de otra vez, tú levantar la vista al gran sumo sacerdote que dice él que trascendió los cielos. Tu Señor Jesucristo no simplemente es el gran sumo sacerdote, pero es el creador. No simplemente el creador, Él no está de cierta manera rígido o guardado, o de cierta manera Él no está retenido por el tiempo. Él creó el tiempo. Él no está rígido por tus aflicciones, Él está por encima de toda aflicción que viene a tu vida. Por lo tanto, tú vienes ante uno que dice que trascendió los cielos. Es decir, cuando trascendió los cielos, quiere decir que Él ya está sentado a la diestra del Padre, gobernando a tu favor todos los días de tu vida. Él tiene control absoluto de todas tus situaciones y de toda tu vida, de donde quiera que tú vengas, de donde tú estés pasando tiempos difíciles, o tu familia, si está pasando tiempos difíciles en otro país, tú descansas, que tu Señor trascendió los cielos y la tierra, que Él trascendió los cielos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que confiar es precisamente en que mi Señor trascendió todo y por lo tanto Él está confiado. Yo estoy confiado en Él. Esta semana en mi lectura bíblica del año me encontraba leyendo Lucas capítulo 17 y en los versículos del 10 al 14 encontramos la muy famosa oración de un fariseo y de un recaudador de impuestos. Es interesante porque yo me preparaba para hablarles a ustedes sobre la oración y providencialmente tengo que leer Lucas capítulo 17 y ya al final del 10 al 14 yo me encuentro con esta historia del fariseo y del recaudador de impuestos y es sobre la oración. El recaudador de impuestos, primero déjeme hablar del fariseo, él viene a Dios por su propia fe, su confianza y su seguridad. Él mira hacia adentro, tiene la valentía de ir ante el trono de Dios
en fe, pero no en fe en Dios, fe en sí mismo. Él no viene confiado en Dios, él viene confiado en sí mismo. Él no viene dependiendo de Dios, él viene dependiendo de sí mismo. Pero el recaudador es completamente lo contrario. Él viene en oración reconociendo su falta de fe, sin embargo vino con fe ante el Señor solamente siendo justificado por Jesucristo. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que entender que como el autor de Hebreos nos llama aquí en el versículo 14 del capítulo 4, versículo 14, que nosotros tenemos que retener la fe sabiendo que está siendo retenida por el gran sumo sacerdote. De nuevo, tú no vienes ante el Padre por medio de tu propia fe en ti mismo. Tú vienes ante el Padre que ha dado un gran sumo sacerdote, que ha comprado tu fe y te la ha dado a ti. Por lo tanto, el venir ante el Padre, como lo vamos a ver, que es la exhortación final de acerquémonos pues. O sea, la exhortación final. Pero antes de yo acercarme, pues, como él lo dice en el versículo 16, él tiene que garantizarme, mostrarme algo mucho mayor, y es que tenemos un gran sumo sacerdote. Que Él es quien retiene nuestra fe. Él es quien está gobernando mi vida. Por lo tanto, la oración es una disciplina que me ayuda a retener mi fe. ¿Pero fe en qué? Bueno, fe en que tu Salvador venció. Fe en que en tu Salvador reina con autoridad. Fe que en momentos de buscar falso y pecaminoso placer, tú vienes al verdadero Señor en oración y dices: ayúdame tú, Señor, a ser saciado en ti, porque el verdadero gozo, satisfacción, no se encuentra en lo que yo veo afuera, pero en quien yo he visto por gracia en Cristo. No simplemente eso, sino que también tengo fe en que Él y solo Él tiene control de mi vida. Por lo tanto, yo confío en que Él guarda mi fe. El autor mismo de Hebreos, más adelante en el capítulo 12, él te llama en el versículo 1 a 2, dice: despojémonos de todo lo que nos asedia, especialmente el pecado. Corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Ojos puestos en Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Por lo tanto, el creyente mira y corre hacia Cristo en oración, caminando su día a día, su peregrinación en la tierra con la mirada en Cristo. Ante toda aflicción de la vida, Él sabe: Él me está reteniendo mi fe. Mi fe está segura, mi fe ha sido comprada. Por lo tanto, el ánimo, el motivo, el motor de mi confianza ante el Padre en venir en oración es que Él retiene mi fe en Cristo. Yo no vengo buscando en la oración fe en mí mismo de nuevo. Yo, en dependencia de Él, es una negación a mí mismo. La oración me muestra que es un medio para matar este orgullo que hay en todos nosotros. Que primero queremos autoevaluarnos antes de venir al Padre a ver cómo yo lo he hecho, a ver qué yo he hecho bien. Cuando yo obedezco, cuando yo oro la Biblia, cuando yo leo, cuando yo oro, cuando yo comparto, entonces me siento más seguro de venir al Padre. Pero cuando no oro, cuando no he leído, porque he estado ocupado, porque realmente no he querido, entonces no, todavía no puedo venir al Padre. Eso es orgullo. Es orgullo. Porque estás buscando fe en ti mismo. Estamos buscando fe en nosotros mismos. En decir: ¿cómo vengo al Padre? Bueno, me miro yo a mí mismo. En vez de decir: aunque he pecado, vengo ante Él porque Él retiene mi fe. Y vengo confesando mi pecado, no ignorándolo, pero confesándolo, sabiendo que ante mi infidelidad, como dice Pablo en Timoteo, Él sigue siendo fiel. Entonces no simplemente confiamos en que hemos venido ante el Señor, y la disciplina es la oración es esta disciplina de ejercitar mi fe, pero siendo ejercitada bajo la confianza que Él retiene mi fe. Por lo tanto, Él dice: retengamos la fe. Pero no simplemente eso, sino que Él dice que Jesús no simplemente retiene tu fe, pero Jesús se compadece de nosotros. Y es lo que comienza en el versículo 14, en el versículo 15 con un porqué. Este porqué lo que hace es una pequeña y preciosa y poderosa conjunción. Él es una conjunción, lo que Él está haciendo aquí con un porqué es dando el fundamento. Es como que la base del por qué yo voy a retener mi fe, o por qué yo tengo que confiar en este gran sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. De nuevo, la oración es una disciplina que a todos nos cuesta. Yo sé que algunos de ustedes quizás han ejercitado más esta disciplina de la oración, y para ti despertarte y lo primero es orar, es más fácil. Pero bueno,
pero es una disciplina que se ejercita. A todos nosotros no nos gusta hacer ejercicio. Bueno, quizás a algunos sí, quizás como a mi esposa. Mi esposa puede ser a las 6 de la mañana, suena el despertador y es hora de ir al gimnasio, y ella feliz sale diciendo, wow, es hora de ir al gimnasio. Es cierto, a ella le encanta eso, a mí no tanto. Oh, 6 de la mañana, tengo que ir al gimnasio. Qué pereza, no tengo ganas. Entonces, la oración es igual a un ejercicio. No a todos nos gusta hacer ejercicio, no a todos nos gusta comer bien. A mí me cuesta. No tener que dejar a un lado la arepita, tener que dejar a un lado el mangú, tener que dejar a un lado la bandeja paisa, todo eso me cuesta. A todos también nos cuesta leer y aprender. Todo esto son disciplinas que tienen que ser ejercitadas. Y de igual manera nosotros luchamos con la disciplina de la oración. Todos aquí luchamos. Pero otra vez, la oración es una disciplina que te lleva a un mejor, a un mayor deleite en Dios. En eso es que tú estás buscando. Un deleite en tu Señor, un gozo en Él, una satisfacción en Él, un deseo de estar con Él. Y la oración es un medio que te lleva a ese deleite con Él. Es una disciplina, pero te lleva a ese deleite. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio y empiezas a darte cuenta que está funcionando. Te ves mejor, te dice, oye, está funcionando. Tu esposa, tu esposo, tu amiga, tu amigo, tus familiares te dicen, oye, te ves mucho mejor. Y tú empiezas a darte cuenta, oye, está funcionando esta cosa. Cuando empiezas a estudiar quizás y empiezas a comprender cosas que quizás antes no habías podido ver o entender de cualquier materia. Y si la Biblia tú empiezas a ver y dices, wow, yo nunca había entendido eso. Tú empiezas a ver los resultados. De igual manera con la oración. La oración es esta comunicación que alimenta tu alma junto con la palabra de Dios. Es esta comida que tú vienes delante al Padre junto con tu Biblia y vienes en la oración delante del Padre para darte alimento espiritual. Pero entonces, ¿cómo nosotros retenemos nuestra fe junto con la oración? Bueno, aprendiendo de Jesús. Una de las cosas que he tratado de hacer es tratar de leer los evangelios una y otra vez para aprender más de mi Señor Jesucristo. ¿Quiere decir esto que solo en los evangelios se puede aprender de Cristo? No, eso no es lo que estoy diciendo. Porque por ahí afuera hay unos que se llaman de las letras rojas. Y es que solo se lee las letras rojas, de lo demás no es bíblico. No estoy diciendo eso. Tú ves a Cristo de Génesis a Apocalipsis. Pero yo entiendo que Dios nos ha dado esta porción de la Escritura, los 4 evangelios, para darnos más de cerca una idea de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que más me maravilla y más me encanta es ver cómo los evangelios presentan esta dependencia de Jesús con su Padre. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Señor, del Creador, de aquel gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, aquel que no tiene comienzo ni fin, aquel que ha sido creado todo por Él y para Él, por lo tanto la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y sin embargo, los evangelios nos presentan a Jesucristo dependiendo en el Padre todo el tiempo, viniendo a Él en oración, aun cuando era Dios y hombre, Él en su humanidad buscó primeramente a Dios en la oración. Antes de comenzar cualquier día de sus días que eran muy ocupados, un día donde tú lo ves en los evangelios corriendo de un lado para otro, teniendo que escaparse porque ya lo querían matar, pero no era su hora, teniendo que ir a hacer esto y Jesús, ven, sana aquí, Señor. No, ahora agarremos la lanchita esta, si habían lanchas, la barquita esta y vayamos para allá y todo este rollo que tenía que hacer. Y sin embargo, Él ante todas estas cosas, antes de comenzar, Él venía al Padre. Y después de terminar, después de un día largo de predicación, de enseñanza, de sanación, de persecución, Él siempre buscaba el momento para apartarse a ir y a orar con el Padre. ¿Pero por qué orar? ¿Por qué Cristo tenía que orar? Si eres Dios. Bueno, porque nuevamente Él sabía que la oración le llevaba a un mayor deleite en su Padre. Él sabía y conocía que no simplemente la oración es esta disciplina que ejercito, sino que es mi comunión con Él, es mi tiempo de calidad con Él, es mi tiempo donde yo me deleito en que Él me hable, en que Él me escuche, en que yo medite en lo que yo estoy hablando. Cuando por ejemplo vamos a Mateo 14, 23, encontramos que después de Él enseñar a más de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, y digo enseñar porque yo sé que Él hizo el milagro de alimentarles, pero antes de alimentarles, les enseñó. Él estaba continuamente enseñando a multitudes. Después de un día tan largo, Él se toma el tiempo para decirnos que Él subió al monte a solas a orar. Después de todo esto, imagínate, ¿sabes qué? Una confesión de pastor, después de una predicación los domingos y más hoy, por ejemplo, que hago aquí, salgo allá a la iglesia nuestra a predicar.
Solamente lo que más quiero es relajarme en el día. Estar con mi hija, con mi esposa, comer, la familia, relajado. Y lo que Cristo me enseña es que después de todo esto, lo que a Él, digamos, lo relajaba, o lo que a Él encontraba más deleite, era su tiempo con su Señor. Después de un día largo, que cualquiera dice, no, lo que necesito ahorita es un tiempo de ver una película para relajarme. Otra vez, yo siempre en la iglesia digo, déjame dar una línea de balance. No estoy diciendo que mirar película está mal. No estoy diciendo que el mirar un juego, si te gusta fútbol, es que esté mal. Yo no estoy diciendo esto. Pero nuevamente muestra prioridades. Muestra prioridades. En que entendamos que como Jesús, Él pudo haber hecho tantas otras cosas. Pudo haber dormido, pudo haber comido, pudo haber dicho que se acabó la enseñanza, ahora déjame hablar con mis discípulos. Y quizás lo hizo un par de veces. Pero lo interesante es que los evangelios subrayan una y otra vez que Él se apartaba después de un largo día a orar con el Padre. Después vemos cómo aún antes de su muerte en la cruz, Él toma ese tiempo y ruega al Padre y le dice a los discípulos, vengan, acompáñenme a orar. Y Él estaba agobiado. Mateo 26 nos dice que era como que sudaba como si fuera, no era sangre, pero como si fuera sangre. Y Él de cierta manera agobiado en su alma, Él dice, voy a orar. Él va al Padre sabiendo que la voluntad del Padre desde antes de la fundación del mundo era que Él muriera. Y Cristo mismo dijo, heme aquí, yo voy. Ese era el plan soberano. Sin embargo, en un momento de aflicción, de dolor, de preocupación, porque se encontraba solo, Él dice, acompáñenme a orar. Ante un momento agobiado que Él sabía, Él dice, no, acompáñenme a orar. Y Él va y ora al Padre y sin embargo se sometió al Padre. Él sabía que lo primero era entregarse al Padre antes de llamar a sus discípulos, que era una tarea tan difícil y tan importante. Aquellos que iban a ser el fundamento de la iglesia, los apóstoles, antes de Él ir y llamarles, nos dice Lucas 6:12, que Él pasó media hora orando por ellos. ¿Fue media hora? No. Lucas nos dice que Él pasó 3 horas orando. Wow, imagínate, 3 horas orando para escoger a 12 de los que iban a ser el fundamento. 11, uno falló, pero los que iban a ser el fundamento de la iglesia. No, Lucas 6:12 nos dice que Él pasó toda la noche en oración a Dios. Y después de esto vino y llamó a sus discípulos. Jesucristo reconocía que la oración era esta dependencia del Padre, era un deleite en conocer y escuchar a su Señor. Y yo creo que ya tienen la idea de que la oración es una disciplina que se ejercita, pero porque busca un deleite mayor en Cristo. La oración no va a ser útil cuando pensemos que tú y yo, o que podemos venir ante Dios cuando yo tengo todo bajo control. O cuando yo creo que soy merecedor de venir ante el Padre por mi buen comportamiento. La oración nunca va a ser útil cuando tú digas, bueno, yo lo puedo hacer solo, ¿para qué molestar al Padre si está tan ocupado con otra gente? La oración nunca va a ser útil cuando tú creas que tú lo puedes hacer. La oración precisamente es este consuelo, porque vengo buscando ayuda o vengo buscando deleite en mi Señor. Vengo ante Él. Por eso mismo es que Él nos dice en el versículo 15, tenemos un sumo sacerdote que no puede. Tenemos uno que puede compadecerse de nosotros. Uno que ha sido tentado en todo, sin embargo, Él nos lleva y nos guía y nos acompaña y nos dirige al Padre. Uno que nuestra fe está fundamentada, por tanto la exhortación es venir al Padre en oración, porque Él te entiende en los momentos que tú y yo no queremos orar. Porque Él entiende los momentos de tentación, de debilidad. ¿Tú no crees que Cristo no fue tentado muchas veces cuando le decían, oye, pues bájate de esa cruz? ¿No es que eres Dios? Bájate. Esa era una tentación contra su autoridad. Pero Él se sometió al Padre. Cuando Satanás le tentó en el desierto, aunque vemos que simplemente 3 veces, pero ¿cuántas veces no le tentó por todos esos días que estuvo ahí, esos 40 días? Sin embargo, vemos que Cristo siempre se sometió al Padre en oración y en la palabra. Esta dependencia del Señor, esta dependencia de guardar y de cuidar. Sin embargo, nuevamente, si Cristo fue tentado sin pecar, es porque nosotros en todo y en la oración somos tentados a no orar. Por lo tanto, Él te entiende. Por lo tanto, no simplemente Él retiene tu fe, pero Él se compadece de nosotros en momentos que no podemos orar o que no queremos orar. Vuelvo y te digo, yo comencé con esa
aceptación, que yo muchas veces no oro como yo debía orar. Todos aquí siempre tendremos un lugar, un espacio para aprender a orar más, para aprender a orar más con el Padre. Por lo tanto, la esperanza otra vez no es de autocondenación, porque esa condenación ya fue llevada por Cristo. Pero entonces, cuando yo no tengo apetito de orar, cuando no tengo deseo de orar, o cuando no sé ni siquiera qué orar, tengo una confianza plena, y es que Él se compadece de mí. Que es lo mismo que el autor de Hebreos estaba hablando en el capítulo 2, versículos del 17 al 18. Que tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Por lo tanto, tú vienes al Dios en Cristo sabiendo que no encuentras uno que es uno todo enojado e histérico y que te dice que tú estás pasando ¿qué? No, ve, arregla eso y después vienes acá. Tu Padre en Cristo te ama tanto que conoce toda y cada una de tus flaquezas y debilidades. Por lo tanto, la oración de venir y retener mi fe, dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Si no es ese, entonces ¿a quién tenemos? Y él inmediatamente lo contrasta con esta palabra, sino, entonces, si no es uno que no se compadezca de mí, ¿quién es? Bueno, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero hay una cláusula muy importante, pero sin pecado. Por lo tanto, la confianza está en que yo vengo a uno que me entiende a mí, pero que no ha pecado como yo. Que se compadece con mis debilidades, pero sin embargo tiene toda la autoridad y todo el poder para ayudarme en mis debilidades y en mis luchas diarias. Por tanto, la exhortación es venir ante Él confiadamente, aún en mi debilidad, porque sé que puedo venir ante el Padre buscando socorro y fortaleza. Entonces, el fundamento para retener nuestra fe es que tenemos un sacerdote, un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ahora, no esperes a tener un deseo para orar. No esperes hasta que tú digas, bueno, voy a esperar que yo tenga este deseo para orar. Porque nunca va a venir. Aún en momentos que no tienes deseo de orar, otra vez es una disciplina que se ejercita. Entonces, aún mismo usa tu oración. Padre, sé sincero porque Él sabe quién tú eres. Muchas veces espiritualizamos las oraciones. Como que si Dios no conociera lo que hay aquí adentro. O aquí. Pues sé sincero con Él, porque tienes uno que se compadece de ti y que te perdona cuando tú confiesas tus pecados. Padre, perdóname, no tengo apetito de orar. No tengo deseo de orar. Quisiera estar haciendo tantas otras cosas más. Me urge encontrar este trabajo y quisiera estar dando mis hojas de vida por todo lado antes de tomarme un tiempo primero de confiar en oración. No es que dejes de hacer esto, entonces voy a orar todo el día en mi casa, que Dios me provea un trabajo, no sé cómo. No, eso es lo que estamos diciendo. Pero tu confianza primaria viene que tú vienes al Padre, y muchas veces cuando no encuentras deseo de orar o cómo orar, tú vienes ante Él confiado y plenamente asegurado que Él es mi Padre. Que en momentos en que yo ni siquiera sé qué orar, una de las grandes verdades es Romanos 8, léelo, del 26 en adelante. Antes de llegar al versículo muy conocido de nosotros de Romanos 8, 28, que todas las cosas obran para bien, para todos aquellos que son amados por Dios. Yo digo que dice que aman a Dios, pero ¿por qué aman a Dios? Porque son amados por Dios. Entonces, que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman a Dios. ¿Pero qué cosas? Bueno, todas esas aflicciones que él ha estado escribiendo en Romanos 8. Y sin embargo, él dice en Romanos 8, 26 en adelante, que en los momentos de debilidad, de aflicción, que tú ni siquiera sabes qué decir o qué pedir, el Espíritu Santo viene y toma lo que hay en el corazón del creyente, que el Espíritu Santo conoce perfectamente la voluntad del Padre, y toma lo que hay aquí en el creyente y lo lleva y ora por ti. Por lo tanto, no simplemente Cristo intercede por ti 24 horas al día, pero el Espíritu Santo en momentos de debilidad que tú ni siquiera sabes qué decir, ante una aflicción, ante una prueba, ante un conflicto marital y tú ni siquiera sabes qué orar. Es que voy a orar, si lo que tengo ahorita es enojo y frustración. ¿Yo orar ahorita por mi esposo o por mi esposa? Tú tomas callada delante del Padre y dices, Señor, solo ayúdame por favor. Toma lo que hay aquí dentro que el Espíritu Santo está santificando para hacerme más como Cristo. Por lo tanto, la solución está en orar para que Dios te fortalezca tu fe en Él. Te dé convencimiento que la verdad es que Él está en control de absolutamente todas las cosas. Oramos por el deleite que hay en nuestra comunión con el Padre,
su Hijo Jesús nos acercó al trono de la gracia. Fíjate cómo termina este versículo, en el versículo 16 de este capítulo. Por tanto, otra vez, si Él te ha dado el fundamento en el versículo 15 de por qué venir ante este gran sumo sacerdote, de por qué retener nuestra fe, es porque Él se compadece de nuestras flaquezas. Y por lo tanto, ¿y ahora qué? Si ya entiendo que me tengo que retener mi fe porque tengo un gran sumo sacerdote que entiende mis debilidades, ¿ahora qué hago con esto? Fíjate la invitación abierta. Por lo tanto, acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia para que recibamos ayuda o la ayuda oportuna. Otra vez, la fuente de confianza en la oración es la obra de Cristo. Esa es tu confianza a venir al Padre. Esa es tu seguridad de decir, yo vengo al Padre confiadamente y seguramente que es Cristo, como lo dice el mismo autor de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Él es mismo el que me ha acercado, o el que ha acercado a su pueblo ante Dios. Él y solo Cristo. Él es el único que te ha acercado al Padre. Por lo tanto, la confianza de nuestra oración, en nuestra disciplina de oración, se basa en que Cristo me acercó al Padre. Quien te acercó al Padre para acceder a este trono de la gracia 24 horas al día se llama Cristo. Él es el fundamento. Tu oración descansa en la confianza y seguridad de que Cristo te acercó al Padre. De nuevo, lo que esto muestra es que la oración no se mira a sí mismo, el creyente, sino mira hacia afuera a Cristo. Por lo tanto, en falta de deseo de orar, tú no buscas y escarbas ahí adentro para dónde es que está ese deseo. Tú levantas tu vista. Tú ruegas al Padre, dame este deseo para orar, dame este apetito para aprender más de ti, dame este deseo y deleite de venir ante tu trono confiadamente, porque sé que ahí, por Cristo, yo puedo acceder. Por lo tanto, venimos ante tu trono no en base a lo que yo hice, a lo que yo hago o a lo que yo puedo hacer, pero venimos ante el trono de la gracia en base única en lo que Cristo hizo, lo que Él hace y lo que Él hará en ti para guardar tu vida. Venir al trono de la gracia de Dios tiene un propósito. Tú vienes al trono de la gracia de Dios, acercaos pues, vengan seguros, acérquense con confianza ante el trono de la gracia. Y tú dices, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de yo venir ante el trono de la gracia confiado? ¿Para qué es? Sí, para alabar, sí. Sí, para glorificar a Dios, sí, completamente. Sí, para decirle cuánto le amas, completamente. Pero fíjate que Él te da el propósito de una vez. Para que recibamos algo. ¿Y qué es lo que tú vienes buscando en el trono de la gracia? Misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Entonces, la oración muestra esta necesidad que tú y yo tenemos de venir ante nuestro Padre para que Él nos ayude. Otra vez, la oración mata mi orgullo. Tiene que matarlo. Mata toda dependencia de mí e incrementa toda dependencia del Padre. La oración lo que te recuerda es, otra vez, ante una situación, cómo tú respondes. Una decisión. No tiene que ser solo espiritual. Porque nosotros como creyentes hacemos todo para la gloria de Dios, por tanto todo es espiritual. Una compra de casa, ¿cómo tú has orado por eso? El ver tus familiares, aún vacaciones, la crianza de tus hijos, el matrimonio, la búsqueda de un novio, una novia, ¿cómo tú haces todo esto buscando misericordia de Dios? Por tanto, la oración no simplemente se aplica en que no tengo deseo de orar, no tengo deseo de ir a la iglesia, todo eso es parte de la oración. Pero tu día a día se basa en que tú puedes venir ante el Padre. Padre, ayúdame por favor hoy en mi trabajo. Ayúdame a hacer las cosas con tanta excelencia que cuando yo lo haga con tanta excelencia, quien sea visto sea el excelente que eres tú, Cristo. Ayúdame en mi matrimonio, Padre, no tengo deseo de reconciliarme. Me dolió lo que ella dijo, me dolió lo que él dijo, no tengo deseo, Padre, pero tú, Padre, ayúdame. Porque de gracia tú me has dado perdón día y día, día a día. Por lo tanto, hoy, Señor, ayúdame por medio del Espíritu Santo a ser el primero en pedir perdón. Sin eso, sin la oración, nunca va a pasar eso. Sin la oración nunca podremos ser más como Cristo. El Espíritu Santo usa la palabra. Y la palabra entonces es nuestro medio para poder orar al Padre.
Yo te animo, para ir terminando, a que tú uses la Biblia para orar. Yo sé que muchas de las cosas que me han dicho a mí, me pasa a mí, pero ¿cómo oro? No sé qué orar, ¿cómo digo? ¿Qué digo? Tengo personas en nuestra iglesia que son unos creyentes y cuando yo les he pedido, ¿quisieras orar tú? No, yo no. Es que yo no sé orar como ustedes. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Porque como que creemos que la oración es cuando yo ya estoy aquí. Ahí ya puedo orar porque ya sé decir qué palabras, ya sé cómo decir la soberanía de Dios, todas esas cosas. Pero no. La oración es esta comunicación con el Padre. Y si te cuesta, entonces di, por ejemplo, Padre, Señor, vengo delante de ti. Tú me dices que me tengo que acercar a ti, Señor. Ayúdame a acercarme. Pero tú dices aquí que con confianza. Por lo tanto, Padre, dame confianza para acercarme a ti, Señor. Yo vengo a el trono de la gracia. Señor, ayúdame a acercarme con confianza ante el trono de la gracia. Padre, tú dices ahí que yo venga a ti, ¿para qué? Para recibir qué. Padre, yo vengo buscando misericordia. Ayúdame por favor a buscar misericordia. Señor, tú dices aquí que yo voy a hallar gracia. Por lo tanto, Padre, vengo buscando que tú me des misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Señor, tú sabes que ahorita necesito ayuda. Yo no sé qué hacer ante esta situación. Pero tú dices ahí que yo vengo ante tu trono. Y porque todas las promesas de Dios han sido sí, amén, compradas en Cristo, yo vengo ante ti, Señor. Ayúdame, por favor, a hacer este versículo una realidad en mi vida. Y ahí oraste. Otra vez, no pienses que tú tienes que orquestar o desarrollar esta oración perfecta. No, tu oración imperfecta va al Dios perfecto en Cristo. Por tanto, no esperes hasta escribir esta oración perfecta, porque nunca va a ser perfecta. Pero tu vida está asegurada por el perfecto, que retiene tu fe, que se compadece de ti, y sin embargo, uno que te ayuda porque te acercó al Padre. Y lo primero para ti, yo no sé si hay alguien acá que viene ante esta situación y dice, ok, yo quiero que Él retenga mi fe, yo quiero que Él se compadezca de mí, y yo quiero que Él me acerque a Él. ¿Cómo yo me acerco a Él? Lo primero es que tienes que reconocer tu distancia de Él. Lo primero que tú tienes que es autoexaminarte, mirarte a ti mismo, ahora sí decir, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. De ninguna manera yo me puedo salvar a mí mismo. De ninguna manera yo puedo venir ante el Padre solo, porque ahí me dice que yo tengo que tener un gran sumo sacerdote. Ahora, ese gran sumo sacerdote no es el Señor que está en la esquina, ni tampoco soy yo, ni tampoco es el pastor. El gran sumo sacerdote tiene un nombre y se llama Jesús. Por lo tanto, tú tienes que venir a hallar gracia y misericordia hoy delante de Dios. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, tu primera oración es confesar tus pecados delante de un Dios santo. Un Dios que dice, por mi santidad tengo que castigar el pecado. Pero por misericordia ya ese castigo, esa penalidad ya ha sido cumplida y saldada por Cristo. Por lo tanto, tu primera oración es confesar tu pecado, pero mirar a Cristo. Y decir, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, sálvame. Y ten misericordia y gracia de mí. Y si esta es tu primera oración, que Dios te salve hoy. Y para todos aquellos que ya hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador y nuestra necesidad de arrepentimiento de pecados, que nos acerquemos ante el trono de la gracia confiados en que en Él tenemos esperanza y gozo eterno, porque a su diestra hay placeres para siempre. Así que acompáñame a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por darnos la bendición de poder compartir juntos y crecer, y te pedimos que tú nos ayudes a buscar más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.